Muy buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Ashley Maquera. El día de hoy vamos a explicar la clase sobre la Constitución Política del Perú. Antes de iniciar esta clase quisiera pedirle disculpas por el inconveniente que el día de hoy he presentado con el aplicativo que estamos usando la institución Harvard School. Este inconveniente se debe más que todo un problema técnico por parte mía. Presenté dificultades con el audio de mi laptop y a la vez con el internet. Se me generó bastantes problemas, chicos, en el cual les pido las disculpas. Igualmente voy a desarrollar la clase de esta forma y se lo voy a enviar por correo electrónico. ¿Sí? Entonces iniciamos. Antes vamos a hablar un poco del concepto. Creo que todos, bueno, en las clases anteriores, le expliqué lo que son los derechos humanos, ¿no? Cómo se inició, dónde se inició, cómo se dio. Bueno, chicos, los derechos humanos tienen mucho que ver con la Constitución, porque los derechos humanos fue como el papá de la Constitución, ¿no? Entonces, el papá son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución se guió bastante de los derechos humanos. Entonces, chicos, con eso vamos a darnos cuenta que la Constitución Política es la norma jurídica más importante de todo el Estado, ¿no? Es la norma fundamental para la actividad legal y la competencia del Estado. Chicos, esto les puedo explicar qué es la norma fundamental. ¿Qué pasa si alguien no cumple con esta norma? Bueno, si alguien no lo cumple, obviamente lo más probable es que sea penado, ¿no? Puede ir a la cárcel, puede pagar una infracción, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, chicos, la Constitución es lo más importante, es la norma o el decreto supremo para todos los peruanos. Bueno, chicos, entonces, hablando sobre la Constitución política, vamos a empezar a hablar sobre un poco sobre la historia de la Constitución. Empecemos. Bueno, vamos a empezar con la primera constitución que fue elaborada en el año 1823. Esto fue elaborado por el primer Congreso del Perú. En sí, chicos, esto se elaboró no en 1823, sino lo hicieron en 1822. Ellos lo realizaron, copiaron las ideas en una hojita, ¿no? En un papel lo escribieron, todas esas cosas, y le entregaron en ese momento al presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823. Entonces Torre Tagle dijo, ya, este va a ser entonces la constitución, la primera constitución del Perú. Pero no llegó a regir, chicos, pues en ese momento lo suspendieron todos sus artículos porque había una campaña importante, que era la campaña de Bolívar, ¿no? Bolívar está en una campaña final para la independencia del Perú. Entonces, se podría decir que la reemplazaron más adelante, ¿no? No lo utilizaron, fue en vano esa constitución. Así que aparece otra constitución, que es la constitución de 1826. Ahí donde aparece ya Simón Bolívar, ¿no? Hay una palabra clave, sí, chicos, que lo dice la constitución vitalicia. Alguien, tal vez ustedes ya saben qué es la constitución vitalicia, no sé si alguien de ustedes sabrá. Les comento, la constitución vitalicia habla lo siguiente. Pepito, un ejemplo, Pepito, que es el presidente, dice, yo vivo, el tiempo que me queda de vida es el mismo tiempo de vida que va a tener la constitución, ¿no? Entonces, supongamos que Pepito muere mañana, un ejemplo, la constitución dura hasta mañana. Si Pepito muere de acá 3 años, la constitución muere de acá 3 años. Entonces, algo así era la constitución vitalicia, ¿no? En ese momento lo utilizaron, pero también hubo complicaciones, chicos, ¿no? Que dejó el Congreso, complicación en el cual, no sé, tampoco vio una ausencia también en ese momento de Bolívar, ¿no? Entonces también hubo unas complicaciones, se llegó a dar, chicos, pero también fue suspendida, ¿no? Por Bolívar, también fue una constitución vitalicia que no iba a durar mucho tiempo. Para aquello luego viene la constitución política republicana,
¿no? De 1828. Fue la tercera, obviamente. Fue muy discutida a la vez, porque querían que aún continúe la constitución anterior, la constitución vitalicia, hay gente que quería. Entonces fue muy discutida, pero fue aprobada. Fue aprobada, chicos, por el presidente José de la Mar, ¿no? Él, justamente, por él fue aprobada. En su breve duración, chicos, su importancia radica más que todo que servía como modelo constitución a lo largo de cada ciclo. Entonces eso fue lo que más llamó, ¿no? Que ese fue la constitución como la mamá constitución, la que muchos presidentes seguían esa constitución. Entonces fue la mamá, la madre de todas nuestras constituciones. Fue la más, se podría decir, una de las mamás de todas las constituciones, ¿no? Fue muy importante en su época. Bueno, luego viene la Constitución de 1834. Igualmente fue muy discutida porque anteriormente había una constitución que era muy importante y había gente que se negaba a contar con otra constitución, ¿no? Pero al final, a pesar que fue muy discutida, fue aprobada y se adoptó en el Congreso en 1834 por el presidente Luis José de Orbegoso, ¿no? Fue de un carácter liberal, ¿no? Entonces hablaron más que todo sobre temas militaristas, ¿no? Otro de sus propósitos fundamentales fue allanar legalmente el camino de la Federación del Perú con Bolivia. En ese momento Perú tenía una confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces en esa época también se generaba eso. Entonces solo estuvo una vigencia muy corta, duró muy poco tiempo, duró menos de un año, debido a las complicaciones políticas, como le indicaba, había una confederación Perú-Boliviana, entonces ante esas problemáticas duró muy poco tiempo, muy poco tiempo, entonces duró menos de un año. Luego viene la Constitución Política de 1839. Fue elaborada, chicos, en Huancayo, ¿no? Se le conoce como la Constitución Huancaína o la Constitución de Huancayo. Fue promulgada por el mariscal Agustín Gamarra, ¿no? Fue de una tendencia más conservadora, ¿sí? En el cual atribuían bastante el poder ejecutivo y al centralismo, ¿no? A manera de reacción con las anteriores constituciones del cuño liberal, a las cuales se culpó por el desorden político que sufría el país, por favorecer más al legislativo y por intentar aplicar el descentralismo administrativo. Lo que sucede, chicos, bueno, es algo que aún sucede, es que algunas veces pensamos que Perú es Lima. Nos olvidamos bastantes veces de otros lugares. Nos olvidamos de la sierra, nos olvidamos de la selva, nos olvidamos qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, eso sería en la constitución de la constitución huancaína, la constitución de Huancayo, ¿no? Donde él decía que Perú no es Lima, Perú es todo. Entonces, como que al principio esa fue muy discutida porque era una constitución de Huancayo, entonces como que fue un complicado, pero no. Fue también una constitución muy importante como todas las demás. Bien, chicos, luego viene la Constitución de 1856. Esta Constitución fue elaborada por la Asamblea Constituyente. Esta asamblea, chicos, estaban muy felices porque había un triunfo, un triunfo por la revolución que se dio en contra del gobierno de José Rufino Echenique. José Rufino Echenique había sido acusado de corrupción, ¿no? En la batalla de La Palma. Ellos estaban muy felices, esta asamblea, porque habían sido triunfadores, ¿no? Entonces ellos crearon esa constitución, en el cual en esa época estaba como presidente Mariscal Ramón Castilla, ¿no? El presidente que liberó a los negros, como muchos de ustedes lo conocen. Ahora, esta constitución no duró mucho porque también se desarrollaba la guerra civil. Así que Ramón Castilla dijo, mejor yo voy a desarrollar otra constitución. Una constitución que esté a base de las guerras, ¿no? Una constitución que dure bastante tiempo. Entonces él creó otra constitución, que fue la Constitución de 1860. La constitución más larga que tuvo el país, ¿no? Elaborada por Ramón Castilla.
esta constitución duró mucho, se podría decir, porque habían bastantes personas, chicos, que en ese tiempo habían bastantes guerras. Entonces, esa constitución se basaba en aquello, ¿no? Aparte, también hablaba lo importante, la liberación de los negros, algo que le agradaba a mucha gente, ¿no? Entonces, esta constitución duró bastante tiempo, fue la que más larga ha tenido el Perú. Ahora, viene luego la Constitución Política de 1867. Fue la octava, ¿sí? Fue muy discutida porque en esa época le comento que había una otra constitución que era la de Ramón Castilla. Entonces quisieron generar otra constitución por el coronel Mariano Ignacio Prado, en el cual quería quitar, ¿no? Quería borrar la constitución de Ramón Castilla, pero en sí esa constitución no se dio. No se dio, duró muy poco, ¿no? Entró en vigencia y en unos pocos meses no fue muy recibida por toda la ciudadanía. Dijo, no, es loco, que esta constitución no nos ayuda en nada. Los negros que tenían el derecho también, y en esa época eran libres, tampoco no les gustaba para nada esa constitución. Así que esa constitución no duró mucho, fue muy rechazada. Así que devolvieron a la constitución de 1860, ¿no? Nuevamente la de Ramón Castilla. Luego, chicos, la de Ramón Castilla tuvo su fin, ¿no? Vino otra persona, ¿sí? Que aprobó otra constitución, fue Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía creó otra constitución, ¿sí? De carácter progresista, ¿no? Una constitución que habla del progreso, de cómo mejorar nosotros cada día. Estuvo vigencia hasta 1933, ¿no? Hasta 1933, porque la reemplaza otra constitución. Luego viene, chicos, la constitución de 1933. Esta fue dado por el presidente constitucional Luis Sánchez Cerro. Se puede definir como una constitución muy moderada, muy tranquila, que no habla mucho sobre guerras, aunque en muchos aspectos fortalecía bastante al poder legislativo, ¿no? Disminuyendo bastante al poder ejecutivo. Estuvo vigencia esta hasta 1980. Luego viene, chicos, en 1979, entre 1979 y 1980, viene, chicos, otra, ¿sí? En dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Ayala Torres, que fue el fundador del partido aprista. Esta se generó por el arquitecto presidente Fernando Belaúnde Terry. Estuvo vigente, chica, pero fue suspendida. Quien la suspendió fue Alberto Fujimori, el chino, como mucha gente lo conoce, chicos. Falta agrandar un poquito eso, ¿no? Fue generado por Alberto Fujimori. Aquí vemos su fotito de Alberto Fujimori, que generó la constitución que hasta el momento actual, o ahorita lo podemos utilizar, ¿no? Es la constitución actual de ahora. Entonces, si hay pregunta de admisión incluso en San Marcos, ¿cuál es la constitución actual o por qué presidente se dio la constitución actual? Ustedes van a responder que fue Alberto Fujimori, ¿no? La constitución que hasta ahorita nosotros usamos ahorita en el año 2020. Bien, chicos, finalizado esto, voy a indicar, ¿sí?, que hay una tarea. La tarea es realizar una línea de tiempo de la Constitución. Lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en PDF, lo pueden hacer donde ustedes deseen, chicos. Las cosas es que me envíen la tarea. Ya, chicos, entonces solo esto va a ser, chicos, si tienen alguna duda, algo, me avisan, chicos, me lo envían al correo para así poderlo yo ayudar. Bien, chicos, entonces esto sería, chicos, todo de mi parte. Que tengan un excelente día, ya nos volveremos a ver. Y de todas maneras, nuevamente pedirles las disculpas del caso. Chicos, sí, sería de mi parte. Hasta luego, cuídense.